gente va feliz a trabajar. No hay problemas de necesidad, este lugar es ideal para vivir lo mejor. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el Parque Arauco y en el Almat. Nada es caro si se trata de nuestra felicidad. ¡Bueno! Lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. Esto es magnífico. Lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. Esto es la raja. Todos tenemos un trabajo digno y bien pagado. Nadie está en desventaja ni es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también a ellos. ¡Qué felices! Aquí no roba nadie y hay por qué robar. Nuestros sueldos son tan buenos que hasta podemos ahorrar. Ven tú también a jugar a que somos un país de verdad. Y de nuevo, por eso lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. Esto es magnífico. Bueno, parte esta pauta B con una canción de Los Prisioneros, pero esta vez en voz de Claudio Narea. Lo estamos pasando muy bien. Programada como todos los días por Gerson del Río, a quien antes de preguntarle por qué la programó, vamos a saludar a Claudia. Como cada martes, muy ¿Qué buen tal, día. Claudia? ¿Qué tal? Gustazo. Gracias. Linda, vamos. Ya pues, Gerson, estamos escuchando. Buen día, buen día. ¿Quién lo está pasando muy bien? Exacto, yo quiero Sí. saber si es una ironía, ¿qué es esto? ¿Qué les parece a ustedes? No sé, porque me cuesta, a esta altura tengo la cabeza muy llena de cosas. Bueno, O sea, Mira, cuesta nada- ver que alguien lo esté pasando muy bien. los narcos. Claro. Por ahí. Bueno, fíjate que estamos escuchando a Claudio Narea. Vamos a dejar descansar un poco a Jorge González en la actuación del 2001 en el Estadio Nacional por dos razones. Porque un día como hoy, el 3 de diciembre de 1987, se lanza en Chile en formato cassette La cultura de la basura, que incluye evidentemente esta canción que es interpretada en este concierto, que ya está disponible además en muchas tiendas en formato vinilo para los amantes de ese sonido, de esa sensación, de esa estética y de ese porte además. Y evidentemente una crítica bien irónica al sistema de consumo, a nuestro sistema de consumo. Que está todo en el suelo. Claro. Y con un sonido bien de clutch, ¿ah? Comentábamos fuera de micrófono con nuestro editor Leonores. Así que esa es una carta de presentación de la pauta B. Yo sé que no coincide para nada la letra, pero esa es la idea. Claro. Ahí está. Para la conversación. Conversaciones que valen la pena. Todas las mañanas en ADN nos juntamos en La Pauta B. Yo lo Ya, sigo. pues. Ah, Claudia Álamo. Perdón, ¿qué Digo decías? que yo lo sigo. Bailen y yo lo sigo. No, bueno, está sobre la mesa la agenda de reactivación económica. Aquí, conversando con el presidente de la SOFOF hace algunos minutos, le tomábamos el peso como a los números grandes, porque aquí hay que bajar las cosas a las realidades individuales, grupales, micro. sociales, a la micro y a qué significa esto. Yo diría que, la micro vamos al tiro. O sea, digamos que tal vez lo más gráfico de ayer, más que ese abstracto 3,4% en el que cae esta figura extraña que es el IMASEC, que está en apelativos o siglas de economistas, es que 60 y tantas mil personas fueron despedidas en noviembre por necesidades de la empresa. Solo en noviembre. ¿Ah? Solo en noviembre. Yo pensé que incluía la quincena, quincena de octubre. Incluyendo solo en la noviembre. quincena son 70 y tantas mil, 71 mil, son como 10 mil más. Y para compararlo, noviembre del año pasado es un 85% más. 85% más. Entonces, como que desde el estallido social, como que casi se duplica la magnitud de despido. Bueno, esas son realidades individuales. Pues gente que ayer, y la televisión los mostraba, hacía fila en las oficinas del sistema de seguro de cesantía que hay para cobrar su seguro de cesantía, que menos mal que existe, que funciona, para cubrir al menos unos meses y parcialmente de sobrevivencia sin pega. Esa es una realidad pura y dura. Pero volviendo a la idea inicial, comparando números, el parón económico, el frenazo o la caída económica está significando la necesidad de que el gobierno se ponga con unas platas que equivalen en monto a la magnitud del plan social. Entonces,
A ver. Lo que conversábamos con Bernardo Larraín, que el paquete de la agenda social está calculado para lo que viene. Lo que pasa es que aquí es raro porque se confunden un poquito los plazos, porque son plazas que se empiezan a gastar ya, incluso el Pilar Solidario, la idea es que parta funcionando este mes de diciembre, pero con el otro año y hasta con el subsiguiente, ¿no? Pero se ha calculado que el costo de la agenda social está costando en torno a los 5.000 o 5.000 y fracción millones de dólares. Y el costo del paquete de reactivación son otros 5.000 y tantos millones de dólares. O sea, estamos hablando en total 10.000 millones de dólares. Claro. Pero si tú te fijas que la mitad de eso está yendo para reactivar la economía, o sea, para tapar el hoyo, para pagar un incendio, uno dice, pucha, que habría sido bonito sumar esos 5.000 millones a la agenda social, para que el piso del cual partimos para mejorar las condiciones de millones se sea cambiado y sea puesto más arriba ese piso. No, pues aquí hay que primero recuperar el piso del frenazo económico y poner esa plata para tapar este hoyo, para pagar este incendio, y los otros 5.000 millones siguen siendo 5.000 millones nomás para agenda social. Bueno, lo que viene... Eso tiene mucha lectura respecto de la administración de la crisis, de que nadie ha sido capaz de lograr esto. Es verdad, de cómo se ha extendido este periodo. A tiempo. De cómo se ha permitido y tolerado que la violencia campee, porque eso va por otro carril que las demandas sociales, y cómo esa violencia ha socavado el piso de las demandas sociales porque nos situó al tiro más abajo. Yo creo que también tiene que ver Somos más pobres que antes. ¿Te acuerdas que cuando recién partimos la crisis hicimos un programa conjunto aquí en ADN? Y una señora nos dijo desde Puente Alto, que era parte, digamos, de las entrevistas en terreno, que decía, tengo la impresión hoy día que somos hoy más pobres que antes, lo dijo muy... ¿Te acuerdas? Fue como el lunes después del primer fin de semana. Y que de tú acuerdo, patentemente. Claro. Gerson me acuerdo que tomó nota de eso porque dijo, tú dijiste al empezar la pauta B, las frases así. Sí. Y había como 2 frases de esa mañana que nos habían golpeado y una era esa. A ver, que yo creo que para las autoridades, ¿no? Que la violencia haya golpeado la economía como la golpeó ayer no debiera ser una sorpresa, porque ya el propio ministro Briones venía diciendo, y lo dijo la semana pasada, la economía está siendo secuestrada por la violencia. Por lo tanto, uno perfectamente podría decir, a ver, cómo finalmente el gobierno ha ido manejando esta crisis, porque la violencia, según muchos analistas, ha ido teniendo distintas dimensiones. La primera semana de la violencia, que recordemos lo que fue ese viernes 18 de octubre, fue tremendo, pero de alguna manera la gente decía, ¿pero cómo? Y decían, bueno, es que aquí había un malestar. Por lo tanto, esa etapa, esa dimensión de la violencia tenía la explicación de un malestar social. Diría que la segunda etapa tuvo más bien como el envase de una dimensión política, ¿no? Pero ya desde esas fotos en La Serena de los jóvenes en Reposera, uno dice, aquí apareció una violencia depurada, una violencia dura, una violencia donde vimos que el lumpen y el narco había ganado territorio. Fue la constatación de que el Estado estaba en retirada. Por eso digo, en las dimensiones de la violencia, pasó la violencia por distintas etapas. El golpe es hoy día la economía, pero cuando dice, bueno, en la medida que esta violencia evolucionó, ¿cómo no se pudo hacer nada? Yo no lo digo que es fácil, ¿no? Porque evidentemente ha sido sumamente difícil enfrentar esta situación en todas sus dimensiones, pero había que ir siguiendo probablemente el ruedo de lo que eso implica. Y lo otro, que no quiero ser pesimista, pero cuando uno habla con dirigentes políticos de la derecha, de altos dirigentes, te dicen 2 cosas. Uno, la crisis que viene de aquí a marzo, abril, mayo, va a tener un desempleo de 2 dígitos, y muchos la comparan, y lo hacen algunos economistas hoy en el Mercurio, con la crisis del 82. Nadie te está comparando con la crisis del 2008, la subprime, respecto al desempleo. Y lo otro es que hay sectores, y en ese caso gente como Mario Desbordes, Renovación Nacional, que han insistido mucho que el gobierno tiene que poner plata para la agenda social. Y ahí hay una resistencia del gobierno que tiene la billetera más bien cerrada. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que está lo que hemos venido conversando todos estos días y todas estas semanas, ¿no? Que hay una necesidad hoy día de que tanto como que queden de lado los maximalismos, también queden de lado los dogmas. ¿Por qué? Porque si hemos llegado a la 7ª semana es porque no hemos sido capaces de desactivar la crisis. Si hemos llegado a la 7ª semana, de mi punto de vista, es porque no estamos entendiendo que lo que estamos viviendo es un estallido, no es una crisis social. Pues yo creo que hay que ponerle el nombre que le toca y que le corresponde. Esto es un estallido social. Los estallidos sociales no ocurren a cada rato, ni todos los días, ni cada 2, 3 años, ni cada 5. Ocurren con décadas. Y por lo tanto, lo que estamos evidenciando es una suerte de terremoto, pero es un terremoto permanente. No es el terremoto que dura 2 minutos y después, ¿cómo reconstruimos? Entonces, ¿yo qué siento? Que el gobierno está entendiendo que este es un terremoto que duró 2 minutos y ahora hay que reconstruir. Las medidas anunciadas ayer por el ministro... Son reconstrucción.
¿verdad? Pero no apuntan a la base del descontento. ¿Por qué? Porque nuevamente, esto ya es una letanía, pero es que no hay que olvidar, sueldos, salud, pensiones, 13 áreas eje, clave, y por favor, y en esto hay que ser sumamente rigurosos, tú no puedes mezclar eso con la violencia. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad de esa señora que dice, hoy día estoy más pobre, pero quiero estar mejor, porque yo me acuerdo perfecto de que esos mismos días que estábamos todos reunidos acá, en los primeros días del estallido, la gente decía, yo no quiero la violencia, pero quiero que mi realidad cambie, y cambie genuinamente y de verdad. Y por lo tanto, se tiene que analizar la situación actual en dos carriles distintos. Una es la violencia, que se ha vuelto permanente, lamentablemente, por una falta de gestión adecuada de mi punto de vista. Esta semana bajó bastante respecto a los episodios. Bajó bastante. Pero no sabemos. Pero sabemos que en esa violencia confluyen falta de liderazgo, falta de claridad respecto de cómo ejecutar el orden público, crisis de Carabineros, por supuesto, un liderazgo errático. ¿Estamos en guerra? No estamos en guerra. Llamamos a los militares, no llamamos a los militares. Es decir, todo lo que pasó en esas primeras semanas, ¿no es cierto?, fatal. Y en paralelo, la crisis social, o sea, el estallido social expresado en las demandas ciudadana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desde todo punto de vista, lo que está haciendo el ministro, uno podría decir, por supuesto que es un esfuerzo grande. ¿Desactiva el problema? Yo creo que no. O sea, bueno, aquí hablen los muchachos. Estamos acá con Mirna. Pero lo que pasa es que quiero retomar. Porque ellos hablan todos los días. Ustedes hablan todos los días. Ustedes hablan todos los días y todos los siglos. Yo creo que para mirar esto, la encuesta que publicó el fin de semana el Pulso en La Tercera, era una investigación que hizo Criteria, pero que la había hecho una semana antes, muy pocos días antes del estallido social, para una empresa de seguros. Y ahí tú puedes de verdad bucear en que aquí había latente una necesidad, una precariedad, una fragilidad. No te estoy hablando ya desde la sociología, te estoy hablando de datos duros, esa base del descontento, esa base de la fragilidad, probablemente hoy día está potenciada por este panorama económico difícil que se viene adelante. No está reparada este plan de reactivación del ministro Briones, que yo creo que realmente el ministro Briones, como qué agradable y qué bueno que esté el ministro Briones a cargo de la economía. Ha sido realmente una muy buena sorpresa la manera en cómo él se relaciona con la ciudadanía, el hilo que él explica a través de Twitter, en qué consiste toda esta medida. Es muy agradable, o sea, uno lo agradece mucho. Pero en la base, como dices tú, Mirna, del descontento social más estructural de la sociedad chilena, este plan entregado ayer de 5.500 millones no viene a inyectar en esa vena. Es otra vena la que va a hacer esa inyección. No va a desactivar la crisis. Gerson del Río. No, me cuelgo de lo último, lo demás coincido, suscribo. A propósito de lo que hablamos un poco ayer, que el valor de la comunicación y el valor de la dirección, el liderazgo. El ministro Briones es quien se está relacionando hoy día con el Parlamento, incluso con ordenando filas, lo que no puede hacer, según han reconocido dirigentes acá mismo, el presidente que lo están dejando un poco solo. Por lo tanto, se echa un poco de menos que se ponga más acento en eso, que sea ungido de una manera un poco más notoria. Fíjate ayer las medidas que entregó el ministro Briones, todo lo ha hecho entregado a medianoche, no en el sentido de que de entre cuatro paredes, sino que han salido acuerdos tarde. El acuerdo tributario salió tarde, la agenda social salió tarde, en fin. Por lo tanto, no han tenido una buena oportunidad de comunicación. Han llegado tarde a las portadas y a los diarios impresos, se pierde un poco en las horas de la madrugada, en la potencia comunicacional que se debe tener. Ayer, por ejemplo, estas medidas fueron comunicadas a las 7 de la tarde, un horario en que la gente está llegando a la casa, que no está conectada a lo mejor a todos los medios, y él trató de hacer de aglutinar los esfuerzos, o sea, separar un poco lo que entregó ayer, lo que dio a conocer ayer, que es esta agenda de protección del empleo, reactivación económica y apoyo a las pymes, con lo que se ha logrado en agenda social. Pero aún así se pierde un poco. Y vamos a escuchar nuevamente al presidente de la República en unos minutos más. Está anunciado, dando a conocer esto mismo o reforzando estos puntos. Insisto, la figura parece que es clave en este minuto de Briones y debiera dársele más hilo, porque es él el que está logrando no solo más hilo, más avances. Quizás también más billetera. Pues sí, responsable es lo que digo, pero es lo que está diciendo. Tiene al dedillo los datos. Sí, lo que pasa es que yo he tratado de poner un punto aquí, y lo hemos conversado con Mirna entre ayer y hoy. Hasta antes de conocer el 3,4% de IMASEC de caída, la realidad era una, hoy es otra.
Hasta antes de este IMASEC se pensaba que este país iba a terminar este año creciendo a un ritmo, qué sé yo, del 2. Ahora el ministro de Hacienda dice 1,4. Cuando el ministro de Hacienda dice 1,4, yo digo será el 1 o menos, o vamos a estar en 0 este año, crecimiento 0. Y el próximo parece que también. De manera que cuando uno ve eso, no hay plata. Ayer escuchaba al ex ministro Rodrigo Valdés en una entrevista en Mega Plus, me parece que era, planteando que ante la propuesta del expresidente Lagos de elevar la deuda pública al 45% del Producto Interno Bruto, cuestión más o menos con la que han coincidido, no he escuchado a otro decir 45% como dijo Lagos. Cuando Roberto Saller el otro día también nos hablaba de que había capacidad para aumentar la deuda pública, porque Chile tiene un buen récord de deuda pública, mejor que cualquier país del mundo, que muchos países del mundo. También hablaba de que eso se podía expandir, pero Rodrigo Valdés ayer decía pero 45% eso ya está al borde de, le tengo mucho cariño al presidente Lago, decía, y mucho respeto, pero por favor, 45%, dando a entender que es mucho. ¿Y por qué es mucho? Porque eso baja la nota de Chile, dificulta el financiamiento posterior, entonces puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Para las inversiones, porque sube el costo en Chile de financiar cosas. ¿Por qué? Porque está más expuesto Chile con más deuda, pues es lo que pasa con una familia. Si tú estás en DICOM, no te dan crédito. 45% no es estar en DICOM necesariamente, ¿no? Tener más que tu capacidad de pago es estar en DICOM. Pero, perdóname, pero cuando tú te acercas a eso, te vuelves un cliente más riesgoso. A los clientes más riesgosos, y lo saben los pymes, sobre todo los microempresarios y los particulares, les suben la tasa o no les prestan plata. Entonces es un poquito hipotecar el futuro. Sí, pero y en eso creo que Briones está actuando con responsabilidad. El zapato chino es enorme, porque es enorme, porque claro, en el fondo tú tienes un estallido social, una crisis que no tiene registro en la historia reciente de las últimas décadas de Chile. Incluso en el mundo no se recuerda algo así, digamos. ¿No? Entonces tienes una crisis en desarrollo. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que acá un factor que ha sido muy determinante, y lo dice el ministro Briones hoy, es la velocidad de todo lo que ha pasado. Llevamos 7 semanas y aquí es como tremendo. Bueno, entonces, en este zapato chino, ¿cómo se hace si no puedes poner mucha plata en la billetera porque hay que ser responsable? La ciudadanía, para dejar de movilizarse, aunque ha bajado, dice que no le han dado respuesta a sus demandas estructurales, que son pensiones, salud. Han habido anuncios, pero pareciera ser que para la ciudadanía no es suficiente. Entonces, claro, ¿cómo desactivas y respondes a la demanda ciudadana? Y por otra, ¿cómo hace que el país siga siendo próspero, creíble, confiable? Ese es un dilema, es una encrucijada tremenda. O sea, no quisiera estar en los zapatos de quienes tienen que gobernar, tomar decisiones y legislar, porque ese es como cuadrar el círculo, pues es muy difícil. Obviamente, es muy difícil. Entonces hay que empezar a dar señales y hacer paquetes que sean contundentes, al menos en algunos de los frentes. Y de repente eso es lo que se ha echado de menos, que no ha sido tan contundente. Entonces el aumento de pensiones, claro, en un 50%, pero además gradual. Impuestos más